Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. África nuevamente bajo la sombra del ébola. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. Según la OMS, este es el 17º brote de ébola en la República Democrática del Congo desde 1976, en un contexto de conflicto armado y desplazamiento masivo que dificulta el rastreo de contactos y sin un tratamiento o vacuna específica con licencia disponible para esta cepa. Históricamente son varios los estados africanos afectados por el ébola, con el antecedente de la crisis en Sierra Leona o Liberia. ¿Por qué este virus causa estragos debido a la porosidad fronteriza y la vulnerabilidad estructural? ¿Puede propagarse a otros lugares del mundo a través de la conectividad global? Lo analizamos. Empezamos. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional tras registrarse más de 100 muertos por ébola en la República Democrática del Congo. Un brote generado por la cepa Bundibugyo, una variante menos común de este virus para la que actualmente no existe ninguna vacuna aprobada. Los casos iniciales se reportaron en las provincias de Ituri y Kibú del Norte, y la medida de la OMS responde a que este nuevo foco ya ha roto las fronteras terrestres, confirmándose los primeros casos importados en Uganda, incluida su capital. Un escenario crítico que pone en entredicho la capacidad de contención en la zona de conflicto. Este es el 17º brote de ébola en la República Democrática del Congo desde 1973. Atrás queda la epidemia de 2018 a 2020, que con más de 2.000 muertos se convirtió en la segunda más mortífera desde que hay registros. Hoy el virus reaparece en un escenario completamente convulso, un conflicto armado con desplazamientos masivos y una debilidad estatal que asfixia cualquier intento de rastreo y atención médica. Veamos el repaso. Un viejo fantasma reaparece en la República Democrática del Congo. Un nuevo brote de ébola que encuentra terreno fértil en un estado colapsado por la guerra, la pobreza y la fragilidad institucional. Una crisis sanitaria que se alimenta directamente de la crisis humanitaria. Existe un alto riesgo de que la próxima pandemia se origine en la República Democrática del Congo, ya que nuestro ecosistema favorece el desarrollo de diversos patógenos, pero el problema radica en la debilidad de la vigilancia. Nuestro sistema es muy deficiente para detectar un brote. Rastreo y vigilancia epidemiológica bloqueados además por el mismo conflicto. Los combates entre el ejército regular, el grupo rebelde M23 y las decenas de milicias armadas que disputan el control del territorio dinamitan cualquier intento de cerco sanitario y hacen que sea casi imposible que la atención médica de emergencia llegue a los focos del brote. Tengo mucho miedo porque hemos oído hablar del ébola en años anteriores y ahora nos enteramos de que hay casos en Goma. Pido a las autoridades locales que intervengan porque también tenemos miedo por la guerra y ahora por el ébola. Estamos realmente asustados. Uno de los puntos más sensibles de esta crisis es la estratégica ciudad de Goma, donde ya se ha confirmado la presencia del virus. El miedo al contagio transfronterizo llevó a países vecinos como Ruanda a cerrar el tráfico con esta urbe colindante, uno de los principales núcleos de movilidad de África Central por el que miles de personas cruzan diariamente por trabajo y comercio. Un corredor vital que resulta ideal para la propagación del ébola, pero cuyo cierre amenaza con asfixiar por completo una economía ya devastada por la guerra. Para profundizar en ese tema vamos a saludar a Aileen Marty. Ella es médica experta en enfermedades infecciosas y respuesta a brotes y quien además trabaja para la OMS como asesora principal en temas de reuniones masivas e interfaz de seguridad sanitaria. Aileen, bienvenida a France 24. ¿Por qué cada vez que se habla de ébola se habla de África? Porque es endémico en África. Es un virus que tiene más de 100 millones de años de existencia y tenemos documentado brotes que han ocurrido en el pasado. En los años 90 nosotros hicimos estudios en cual pudimos determinar que habían anticuerpos entre ciertas poblaciones que habían tenido el virus, pero anteriormente no había la comunicación y la transportación y los
aviones y carros y carreteras que existen hoy, y por eso de verdad que no se conocía mucho la enfermedad. Entonces, en el 76, cuando lo conocimos por la primera vez por el brote que ocurrió cerca del río, ahí en Río de Zaire, en el DRC, ahí empezamos a darnos cuenta que este virus existía y que podía producir una fatalidad tremendas, especialmente hay diferentes especies de Ebola. Y el primero que se reconoció fue ese de Ortho Ebola virus de Zaire, y es el más peligroso porque mata hasta 80% de las personas que lo cogen. Lo que estamos viendo ahora es una especie diferente que se reconoció originalmente en el 2007. Y desde el primer instante se nota que las personas que se infectan no producen el mismo nivel de virus en el cuerpo de ellos que las otras especies como el de Zaire. Y por eso también notamos que aún las personas sin tratamiento llegan a tener mitad de la fatalidad que los que tienen Ebola Zaire. Y con tratamiento lo podemos reducir a 25%, que todavía es terrible, pero no tan mal como si no le das tratamiento. Doctora, hablemos de la cepa Bundibugyo. ¿Por qué cambia el tablero frente a los brotes anteriores de ébola? ¿Qué la hace particularmente preocupante para la comunidad científica? Bueno, esta cepa de Bundibugyo no es nuevamente descubrida, lo descubrimos en el 2007. Que yo sepa, han ocurrido 2 brotes ya de esto, este va a ser el tercer, pero ha aparecido de una manera muy dramática, muy rápida, y ha ido desde el DRC hasta Uganda. Ya hay un caso en Uganda, o sea, ha cruzado de un país a otro, aunque es una zona que están muy cerca el país uno al otro, y entonces no es tan sorprendente. Lo más peligroso de lo que está pasando con este virus, aunque siempre es un virus peligroso, es que hay personas de rebelde en la zona donde está ocurriendo, y eso lo hace mucho más difícil para nosotros montar la respuesta médica y epidemiológica necesario para contener esto rápidamente. A eso quería llegar. ¿Cómo influye la actual situación de violencia en los esfuerzos para contener la enfermedad? Bueno, una de las cosas más importantes cuando yo he trabajado estos brotes en el pasado es la cooperación de las personas, los jefes de cada comunidad, hablar con ellos, asegurar que las personas de la comunidad te ayudan en hablar con sus gentes para que las personas que necesitan estar en cuarentena estén en cuarentena, las personas que tenemos que aislar y tratar están abajo de ese tratamiento. Y cuando hay personas rebeldes haciendo problemas, no han matado en el pasado, han matado personas que hemos mandado para ayudar a la población, y eso hace mucho más difícil hacer los esfuerzos que necesitamos hacer. Y como este virus es una especie diferente, una cepa diferente que el cual, por ejemplo, tuvimos en el oeste de África, 2014 más o menos hasta 2015, pero llegó hasta el 2016, ese brote, tenemos una vacuna, tenemos antivirales monoclonales que funcionan, mientras que aunque existe una vacuna experimental que se ha tratado en un tipo de mono que se llama los mangabeys, no existe prueba que va a funcionar contra los seres humanos. O sea, no tenemos vacuna. Y entonces, igualmente con monoclonales, no tenemos monoclonales específicos. Y las antivirales que existen no han demostrado que llegan al nivel de cura que queremos que ellos tengan contra cepa específica de mononvirales que está pasando ahora en el DRC. Eso todo lo hace muy complicado, y para utilizar cosas que son un poquitico experimental es hasta más importante tener cooperación de la población. Cuando existen estas cosas, personas infectadas, si vienen los rebeldes a atacar un lugar donde ponemos los pacientes para cuidarlos, y se van a escapar porque tienen miedo que lo van a matar,
directamente y entonces personas muy infecciosas se mezclan y se ponen en lugares donde nosotros no podemos llegar a ayudarlos. O sea, es muy complicado. Doctora, ¿demuestra esta crisis que las epidemias de la actualidad ya no pueden entenderse solo desde la medicina, sino también desde la seguridad, la pobreza y la gobernanza también? Por supuesto, y desafortunadamente eso es una realidad para una gran mayoría de las enfermedades contagiosas hoy en día. Y uno tiene que recordar que muchas enfermedades contagiosas tienen también animales que pueden servir como vectores y reservoir hosts. Y entonces, por esas razones, se complican muchísimo los problemas y también siempre con estas cosas hay problemas de turismo, hay problemas de transporte, porque, y por supuesto, esto es una de las razones por cual la OMS por ahora ha dicho que no se debe cambiar el sistema de transporte entre los países que están afectados, especialmente como está localizado en una zona del DRC donde hay bajo población, no es un lugar de que normalmente van los turistas, pero por supuesto se tiene que controlar lo que está pasando ahí y una de las cosas que yo me especialicé durante el otro brote es esta parte del borde para ver quién puede pasar y no puede pasar y cómo podemos asegurar que una persona yendo de esa zona no está llevando el virus a otra zona. Igualmente, que no vengan personas que son muy susceptibles para que no complican la situación, especialmente personas que no saben cómo protegerse. Doctora, finalmente acabamos de superar el COVID-19, esta pandemia hace tan solo un par de años y ahora surgió el temor por el tema del hantavirus que se reportó durante los últimos días. Cuando la OMS habla de una emergencia internacional, ¿cómo deberíamos entenderla? ¿Estamos lejos o cerca de una amenaza global? Mientras que los países internacionalmente ayudan a apagar este nuevo brote, no va a haber un gran problema, pero legalmente abajo del International Health Regulation, que es lo que usa la OMS para declarar o no declarar un FIC, este brote llega a ese nivel porque si uno no le presta atención, si uno no hace lo necesario para que esto no se expande, puede entonces afectar muchos países y muchas personas. No es posible, en mi opinión, llegar al nivel de COVID. ¿Por qué? Porque es tan desagradable esta enfermedad, tan peligrosa esta enfermedad. Aunque no es tan peligrosa como la de Zaire, sigue siendo 25% de mortalidad. Esas personas que están tan enfermas normalmente no llegan a repartir virus igual que un virus como COVID, cuando hay muchas personas que los síntomas son suficientemente bajos, leves, que pueden andar y regalar virus a muchas personas. O sea, la probabilidad que esto llegue a un problema como el de COVID es casi nada, pero requiere, muy importante, requiere cooperación internacional. Doctora Eileen Martí, muchas gracias por acompañarnos en France 24 y así despedimos esta emisión. Gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.